Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Hoy vamos a tener un episodio bastante interesante, pero antes de entrar en materia y de darle paso al invitado del día de hoy, recordemos las marcas y las instituciones que nos apoyan, como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Hoy nos acompaña precisamente Juan Carlos Yepes, director de negocios en Tu Mundo y experto en el mundo de la tecnología en muchos ámbitos que ya vamos a conocer hoy. Juan, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en Antioquia TI. ¿Cómo vas? Hola Alejandra, feliz de estar aquí contigo y con toda la gente que nos está viendo a través de las plataformas digitales. Muchísimas gracias a ti por ser parte también de esta iniciativa. Y bueno, comencemos entonces por los inicios tuyos en la tecnología. Tengo entendido como uno de los primeros navegantes en Internet en la UPB en el año 1994. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno Alejandra, yo tuve la fortuna de vivir como ese momento histórico cuando llegó la tecnología, sobre todo el Internet, acá a Colombia. Y Ujú. déjame decirte que inicialmente donde estaba disponible era en las universidades. Ok. Entonces, yo en esa época trabajaba en la Universidad Pontificia Bolivariana, en el área de bienestar universitario, era el jefe de deportes, y me Ujú. iba para la biblioteca porque me contaban pues que cada uno se podía conectar a Internet, que era la gran novedad, y Sí. efectivamente, yo te cuento que estaba conectado en nodo a varias universidades y estaba conectado obviamente a Internet, entonces ahí se podía navegar, era muy lento, muy despacioso, con muy pocos recursos, pero bueno, así fue como empezó el Internet y la llegada, y me apasioné por eso, porque me permitía estar en contacto con otras personas, empecé a manejar programas de mensajería para poder dialogar con personas en diferentes países, y creo que ahí empezó esa goma mía por todo lo que es el tema tecnológico. Conectaste desde el principio con eso, te empezó a movilizar un montón. Claro que sí, muchísimo, muchísimo. Súper. ¿Cómo empiezas entonces en los medios de comunicación? ¿Empiezas en la UPB o eso fue después? Bueno, a ver, yo venía de haber trabajado antes en medios de comunicación, ya había trabajado en televisión, pues en noticieros de televisión como Teleantioquia, pero cuando yo descubro el mundo del Internet, entonces Ujú. le hablo a Alfredo Carreño del Colombiano, porque también Sí. yo hacía periodismo deportivo en esa época. Entonces le digo, Alfredo, tú tienes una columna que se llama Pase la bola. ¿Qué tal si Ujú. le metemos a esa página información que saquemos de Internet y que inclusive las personas nos puedan mandar información de otras partes del mundo? Y hacemos Ok. una sección que se llame, pues, como de alrededor de Internet, de la red. Y Ah, efectivamente él me dijo que lo hiciéramos y lo hicimos. Así durante varias temporadas en el periódico El Colombiano. Luego yo me retiré para un noticiero que se llamaba CQN Noticias, que lo hacía el ujú. canal lo hacía Cosmovisión, que en ese momento no era un canal, sino que era una programadora. Quiere decir que el noticiero realmente salía en Teleantioquia. Ok. Y ahí también creé la primera sección de tecnología que hubo en un noticiero de televisión en esa época, porque hablábamos, se llamaba Noticias de la Red, y ahí Ujú. en un minutico extractábamos varias noticias relacionadas con tecnología y sobre todo con Internet para que la gente fuera entendiendo ese mundo y cómo sacarle máximo provecho. Y de ahí, ya cuando me estaba retirando de Bolivariana, pues, perdón, del noticiero, Sí. me llaman del colombiano. El mismo Alfredo Carreño me dice, mire, aquí hay unas páginas de informática que se hacen todos los lunes, son Ujú. 4 páginas. ¿Qué tal si usted se viene como de editor de informática del colombiano? Entonces él me Wow. propuso, él tenía un cargo directivo en el colombiano, me propuso, y efectivamente, pues después de varias entrevistas, hablando de tecnología, me hicieron entrevistas en inglés y demás, y me vincularon con el colombiano. Yo creo que esa fue una Genial. etapa muy linda, porque no solamente escribía las páginas de informática del colombiano, sino que tenía la oportunidad de viajar a muchos eventos en diferentes partes del mundo. Para darte un ejemplo, el primer evento al que viajé fue en Estados Unidos, en Houston, y Sí. fue con Bill Gates. Entonces yo, Wow. pues, tener ahí de Con casi cerca nadie. una, una conferencia con Bill Gates que, pues, si hoy es una persona preponderante, imagínate en esa época, pues, siempre lo ha sido. Dios mío, total, qué experiencia tan maravillosa. Entonces, bueno, pasas también por toda esta experiencia en el colombiano, cómo llega Sí.
negocios en tu mundo a tu vida? O sea, cuéntanos un poco de esa experiencia, qué cambios ha tenido además en estos años al aire en radio, en televisión y ahora en internet. Bueno, yo en el año 2002 me retiro del colombiano y empiezo a trabajar en el mundo corporativo, pero creo mi propia empresa Ok. de la mano de Gabriel Aristizábal, que era un colega que me dijo, venga, hagamos un programa de televisión juntos donde hablemos de temas de tecnología. Ujú. Y empezamos a rayar todos los días a las 6 de la tarde, nos reuníamos en mi casa, y en esa época yo vivía en Envigado, y nos íbamos, Sí. empezamos a rayar que el programa, que las secciones, que los invitados, y como a la cuarta reunión se nos abrió el panorama, y dice Gabriel, no, ¿cuál Juan, cuál programa? El programa apenas es una línea de negocios de una empresa que podemos hacer los dos y que preste servicios de consultoría, temas de free press, formación y muchas otras líneas. Entonces como Sí. que me puso a soñar con eso y efectivamente empezamos a sondear el mercado, a desayunar con amigos que podrían ser clientes y uno de ellos, Juan Andrés Botero de Servinet, que era una compañía de tecnología de la época, dijo, bueno, yo necesito lo que ustedes me están ofreciendo, pero yo no puedo esperar a que se decidan, yo necesito ya, pásenme Claro. una propuesta. Y efectivamente, ese fue como ese espaldarazo, ese respaldo, le pasamos la propuesta, no la tomó y eso permitió que yo me retirara del colombiano y ya empezar a Ujú. trabajar en lo que el nombre de la compañía es iTech Media y ya luego le creamos el nombre comercial, pues o la marca de negocios en tu mundo, pero digamos que nacimos como SciTech Media, que además es Ujú. bonito porque era Science, Technology, Media, entonces era ciencia, Ajá. tecnología y medios. Era una Sí. empresa que desde el comienzo estaba pensada para eh, configurar el tema de la comunicación y engranarlo con estrategias de tecnología, de innovación y de ciencia. Sin Ujú. embargo, creo que, Alejandra, yo creo que fuimos muy alentados para la época porque salimos al mercado y empresas de Sí. tecnología que nos compraran los servicios eran muy chiquiticas, muy poquitas Mm, además. sí. Entonces ya al momentico ya empezamos fue a llegar a otro mercado y ya como al segundo o tercer año ya nos estamos convirtiendo en la agencia de comunicaciones de empresas muy importantes del país, como en esa época Orbitel, bueno, y Wow. actuales como Bancolombia, Protección Suramericana, trabajamos temas con la alcaldía de Medellín, luego también trabajamos mucho con, bueno, en algún momento con el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando cumplió los 50 años acá en Colombia, nosotros estuvimos manejando la parte de comunicaciones y prensa. Entonces, Ujú. bueno, digamos que muchas experiencias ligadas a la empresa. Pero aquí hay que contar que adicionalmente de que prestábamos servicios empresariales, nos hacía Sí. mucha falta el periodismo, porque estábamos primero obviamente con Gabriel Aristizábal y luego yo también Ancísar Villa, un hombre Sí. también de medios, y con Ancísar, entonces dijimos, no, vamos a crear un programa Ujú. y nos fuimos para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y creamos un programa que se llamaba Cámara Gerencial. Javier Rodríguez nos dijo, venga, hagan un programa que sea todos los días, pues o sea, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Nosotros llevábamos, llegábamos allá, llevábamos invitados y bueno, hablamos de temas de negocios, de emprendimiento y ahí nos Sí. metimos muy fuerte en esa temática. Luego ese programa se convirtió en un programa que fue a Radio Super, ya Ujú. no estábamos en el FM, sino en la M. Sí. Y posteriormente nos fuimos a televisión. Nosotros en la empresa teníamos unos contratos con EPM Sí. y EPM ya tenía su canal de televisión, entonces le dijimos, bueno, EPM, hagamos una cosa, algunos contenidos de los que hacemos, hagámoslos ya en formato de televisión. Ok. Y nos tocó la transición hacia el canal UNE. Entonces, cuando ya se crea el Sí. canal UNE, nosotros hacíamos cita con las empresas y cita con los hogares. Entonces, hacíamos ya contenidos para alrededor del tema del emprendimiento. Y posteriormente ya del Canal UNE pasamos a Telemedellín, que fue una época también muy linda, del Sí. año 2010 al 2015, con negocios en Telemedellín. Entonces salíamos en la mañana y salíamos en la noche. También estuvimos en Cosmovisión en un momento. Ahí fue donde abrimos un canal de YouTube dedicado a que los empresarios y emprendedores tuvieran contenido ya no solo de tecnología, sino de ventas, de marketing, de coaching, un Ujú. programa con muchas entrevistas. En esa época estaba yo con Paola Rueda, que fue mi socia durante muchos años, y con Sí. ella creamos ese programa y ella hacía una entrevista y yo hacía la otra. Entonces salíamos todos los días con un par de entrevistas. Entonces, bueno, fue una época muy bonita y ahí, bueno, el canal de YouTube empezó a crecer hasta el punto que hoy tiene 171.000 suscriptores en Iberoamérica y Ujú. hay un ecosistema
incluye Facebook, donde hacemos soluciones en tu mundo, Sí. Instagram, TikTok, bueno, ya nos metimos a todas las redes. A todas las redes, claro, total, hay que estar en todo. Pero entonces, ahorita hablabas pues de una época y quiero preguntarte, ¿fuiste o eres todavía, ahí me corriges, bloguero de portafolio desde el año 2010, ¿cierto? Donde analizas Correcto, pues sí. tendencias constantemente. Sí. Exactamente, desde el año 2010 empecé a escribir en portafolio, Ujú. en un blog que se llama Negocio de Inspiración y desde esa época he sido muy juicioso, bueno, más los últimos años, porque Sí. actualmente, no sé, en una semana puedo escribir cinco, seis, a veces siete, ocho artículos, de siempre de información que me llega, pero también de información de las empresas que visito. Ujú, Voy mucho a ferias nacionales e internacionales de tecnología como el ujú. CES en Las Vegas en Estados Unidos, el Mobile World Sí. Congress en Barcelona, ahora estoy yendo a las ferias de Messe Frankfurt, que es una de las empresas más grandes de eventos en Europa y me están invitando a algunas de sus ferias. Entonces me encanta viajar, sobre todo para saber qué está pasando en el mundo tecnológico de los negocios y Ujú. cómo traer esa información acá, pues para que nuestros emprendedores y empresarios no se queden atrás, o sea, que no se aumente esa brecha entre la tecnología que existe y el uso que le estamos dando. Entonces, eso es lo que hace negocio en tu mundo y solución en tu mundo es llevar conocimiento que sea útil para aprovechar todo lo que está pasando. Súper, justamente con eso que dices, ¿cómo logras entonces separar esa moda pasajera de la tecnología que realmente va a transformar la economía del país? Bueno, yo lo que voy y miro muchísimo y estoy muy atento es a que realmente sea tecnología para la vida. O sea, yo digo, Sí. la tecnología tiene sentido en el momento en que nos apropiamos de ella y nos permite ser más felices, tener más tiempo para nosotros, para la familia, para el disfrute, o sea, no para trabajar más. Entonces Sí, ahí, claro. digamos que es y me encanta la tecnología que, por ejemplo, es para la salud. Entonces, todo lo que tenga que ver con exoesqueletos, aplicaciones que ayudan a medirle a uno la salud, el sueño, que el estrés, la presión arterial, todo ese tipo de cosas, porque finalmente estoy cuidando mi salud y estoy viviendo mejor. Entonces, yo he siempre considerado y privilegio siempre mis informaciones, todo lo que sea tecnología que aporte a la calidad de vida de las personas y de las familias. Excelente eso. Ahorita nos contabas que has tenido la oportunidad de cubrir eventos de talla mundial, donde seguramente has visto pues las últimas tendencias en tecnología, de robótica, pero ¿qué tan grande percibes en este momento que es la brecha cuando ya hablamos o nos aterrizamos en el ecosistema local? Claro, claro. O sea, sigue existiendo una brecha y yo creo que además es natural porque la tecnología va muy acelerada y en Sí. cambio las empresas pues se tienen una curva para poder empezar a asimilar tecnologías y aplicarlas en el día a día. Sin Ujú. embargo, pues digamos que en esa época pasaba que yo iba a un lanzamiento en Estados Unidos o en cualquier país de Centroamérica o Latinoamérica, cuando una gran marca lo hacía, y eso que se lanzaba ahí podría tardar meses para llegar a Colombia, o a veces ni siquiera llegaba. Hoy en día podemos decir que la tecnología se ha democratizado muchísimo, quiere decir, está mucho más al alcance de cualquier persona y de cualquier empresa. Mira lo más reciente, o Total. sea, estamos hablando de la inteligencia artificial. Además, Sí. bueno, además los precios también eran una barrera. Mira, hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, que es uno de los más grandes desarrollos que hemos tenido y que pues, nos potencia mucho en lo personal y en lo empresarial. Y hoy en Sí. día con $20 cualquier persona tiene acceso a una inteligencia artificial y vale lo mismo en cualquier parte del mundo y está disponible en las grandes potencias mundiales o está disponible en un país como Colombia o en países de Exacto. toda Latinoamérica. Entonces, miren, entonces yo creo que ahí ya a la par que la tecnología está llegando, tiene que ver ya con un tema de cultura, de educación y de configurar mi mentalidad. O sea, cuando yo veo profesionales, empresarios, emprendedores que están abiertos a aprender y a adoptar esas tecnologías, con toda Ujú. seguridad les va a ir mucho mejor que la gente que es resistente al cambio. No, déjenme así que así lo he hecho toda la vida. No, eso está difícil, está muy complicado. Yo ya a eso ya no me le pego. Un montón de Entonces, barreras claro, mentales. todas esas barreras hacen que entonces hoy la tecnología está al alcance de cualquiera, pero Mm. ya es cómo
dentro de la familia, dentro de la empresa, dentro de la pyme, donde yo esté, ya qué planes hago para que mi gente realmente entienda el poder que tiene, la Ujú. vea como una gran ventaja, no solo en términos de productividad y de trabajo, sino en términos de salud, de bienestar, de disfrute. O sea, que si yo hago las cosas mucho más rápido, pues voy a tener más tiempo para irme más temprano y hacer otras cosas diferentes. Exacto. Precisamente, Juan, ¿cuál es esa tecnología que te ha hecho pensar como que, bueno, esto seguramente ya está cambiando y va a cambiar la vida en Antioquia, en Colombia, en los próximos años? Uy, yo creo que son varias. De pronto, Sí, las que tengan que ver con la salud, esas ok, me encantan. Pero sí, todo lo que está pasando actualmente, por ejemplo, la IA me parece que de verdad que es una nota, sí. porque cuando uno la aprende a manejar, y eso obviamente tiene fases, porque primero uno le llega, entonces la maneja como un chat, como un Google avanzado, Ujú, pero ya ujú, luego uno dice, ay, pero ¿cómo así? Eso tiene agentes. Entonces ya uno se mete a construir agentes que le posibiliten hacer tareas, pero ya interactuar inclusive con aplicaciones. Entonces los agentes ya son un paso mucho más evolucionado. Y luego, bueno, entonces alguien dice, bueno, a ver, yo voy a configurar aquí unos asistentes virtuales que me ayuden con varias cosas. Y sí, ya eso le abre a uno un mundo, un panorama grandísimo de que yo pueda utilizar la tecnología para gestionar mis redes sociales, yo lo utilizo para mis libros de historias de negocio altamente inspiradoras. Mucha de la parte del proceso de construcción del libro, pues sí, utilizamos inteligencia artificial y eso no sé, ahorra mucho tiempo y mucho dinero. Entonces hay que ver sí. que todo eso que está llegando es cómo lo voy aplicando, lo voy interiorizando, me hace más eficiente, me hace más productivo y finalmente soy más feliz. De acuerdo, súper de acuerdo. Juan, con tantos viajes que realizas, tanta inmersión en eventos, me imagino que llega un punto también un poco de saturación. ¿Cómo haces para mantener como esa visión crítica y humana de la tecnología y desconectarte pues como un poco de esa saturación? Sí, sí, sí. Yo te cuento que, por ejemplo, yo llevaba varios años consecutivos yendo al set de Las Vegas, Sí, y este año dije, no, que vaya José Antonio solito, voy a descansar este año. Es una sí, época casi entre Navidad y vacaciones, porque sí, o sea, tanta tecnología también abruma. Y obviamente, ahora tengo que confesar que yo esté en el set de Las Vegas es como que un niño esté en una juguetería, o sea, feliz, desbordado, mirando sí, para un lado, para el otro. Es más, la verdad te voy a confesar, esto no lo he contado y lo voy a aprovechar para contarlo, que siempre llego con sí, unas sensaciones como uy, cuántas cosas no me perdería, porque es tan absolutamente gigantesca que uno le da la sensación de que le vio por ahí una décima parte o no sé, una pedacito, un 5% sin mucho, porque es wow. Me demasiado falta más gigante. tiempo para poder Claro, falta, explorar sí, todo. o sea, es que el tiempo no da para ver tantas cosas, tantos pabellones, pero bueno, por lo menos estamos siempre muy pendientes de lo más destacado, de lo que más se está moviendo para ir y visitarlo, conocerlo y sobre todo divulgarlo para Colombia. Entonces, digamos que sí, la tecnología satura y de hecho yo varias veces digo, bueno, a ver, hay que hacer como planes de desintoxicación. Sí, ¿Qué tal si este fin de semana apaguemos los celulares un día completo? O una tarde completa por lo menos y hagamos cosas diferentes, juguemos aquí juegos de mesa, vámonos a un parque, hagamos algo distinto, pero que no tenga que ver con el celular, porque el es demasiado adictivo, absorbe muchísimo y eso hay que demasiado. aprender a controlarlo y a manejarlo porque la tecnología bien usada es una gran amiga y es una gran aliada, pero también mal usada puede ser la peor enemiga, o sea, por el lado tecnológico pasan muchas cosas, se presta para muchas cosas negativas también. Entonces, por eso hay que ver el lado bueno y utilizarlo. Con eso que dices, me llevas a la próxima pregunta, que es justamente cómo podemos hacer que se use a nuestro favor. Sabes que siempre en Antioquia TI nos gusta también aconsejar mucho a los jóvenes que quizás están empezando en este mundo de la tecnología o ya empezaron y el auge, por ejemplo, de la inteligencia artificial está pues en su punto más alto y seguramente va a seguir siendo así, pero entonces, ¿cómo hacemos para que realmente se use a nuestro favor y no nos juegue en contra? ¿Qué podrías aconsejarnos acá? Yo ahí diría primero que la pobreza es una suma de horas mal empleadas. Sí, Entonces ahí traído al tema tecnológico es, nosotros podemos ser factores de desarrollo
de nuestras familias, de nuestra región, protagonistas de lo que estamos haciendo gracias a la tecnología, porque la tecnología democratiza el acceso a la información y el acceso a los negocios, porque yo hoy en día, yo puedo hacer negocios y los estamos haciendo en Negocio en tu Mundo con gente que está en cualquier parte del mundo. Sí, Entonces ahí hay un dilema muy grande. Yo veo tristemente personas que malgastan horas y horas en redes sociales, por ejemplo. O sea, total, y consumiendo contenido, mucho de eso, el 90% contenido basura, claro. contenido que no te está aportando, no te está mejorando tu mentalidad. Pero yo podría tener una gran cantidad de esas horas mirando, investigando en el mismo Internet cómo ser más productivo. O sea, yo con ChatGPT, con Gemini, con cualquiera de estas inteligencias artificiales, yo podría hacer un plan de vida. Mira, Gemini, Ujú. yo quiero lograr esto en mi vida, guíame, hazme preguntas, oriéntame, hazme mi propio Ikigai. Y luego le digo, ya, bueno, ya encontré qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero hacer. En el caso de un joven que quiere emprender, bueno, ayúdame a diseñar mi emprendimiento y se lo ayuda a diseñar, te hace el plan de negocios, te hace el plan de ventas, te hace el plan de marketing y tú simplemente le vas haciendo ajustes. Bueno, ¿y a quién le vendo? Y él te hace el listado a quién venderle. ¿Y cómo lo contacto? Y te hace el listado de correos. Bueno, ¿y qué le digo? Y te hace el listado del copy que vas a hacer para el mail. Bueno, ¿y qué publico en mis redes sociales? Y como él ya sabe lo que creaste, te hace los copy, te puede hacer los videos. Entonces, por Dios, o sea, yo digo es, apropiémonos de la tecnología, aprendámoslo a usar, porque bien usada es una fuente de riqueza para cada persona, para cada familia, y obviamente eso tiene un impacto en la región, en el departamento y por supuesto en el país. Total, y pasa mucho que algunos ya entran como en esa zona de confort y se conforman con lo que lo primero que les tira la IA, ¿cierto? Entonces es también ese criterio, como tú decías, para seguir preguntando, para cuestionarse, para usar ese criterio profesional ahí también, pero a favor de uno. Total, completamente de acuerdo, Alejandra, así es. O sea, utilicemos la tecnología a nuestro favor. De acuerdo. ¿Qué crees, Juan, que de pronto tiene que fortalecer aún más nuestro departamento para que siga creciendo la industria de TI? Bueno, yo creo que hay varios retos, pero también hay que decir que estamos haciendo bien la tarea. Yo me siento muy Sí, orgulloso cuando ya estamos hablando de Antioquia TI, me siento muy orgulloso de Antioquia y me siento muy orgulloso de Medellín. O sea, tuvimos ahí como un bachecito, pero ya estamos recuperando el ritmo, vamos muy bien. Ruta N, que ha sido una entidad insignia de lo que es la tecnología, la innovación, total. todo lo que es la cuarta y la quinta revolución. Qué bueno que retomó el camino y va supremamente bien. Y estamos haciendo innovación para la vida, innovación para la gente, innovación para el ciudadano común y corriente, y eso es muy poderoso. Entonces, de verdad que me llena de orgullo cuando me doy cuenta, que pasa con mucha frecuencia, que vienen empresarios o emprendedores de muchas partes del mundo a conocer Sí, el caso de aplicación de Medellín y de Antioquia. Entonces yo creo que vamos muy bien y parte de eso es ese engranaje que existe de tener un comité que tiene universidad, empresa, Estado, ciudadanía, o sea, el total. tener esas entidades que están engranando, que dicen no es un tema de gobierno, no, este es un tema de Ujú. gobierno, pero también la empresa privada está aportando todo el tiempo y las universidades se engranan para realmente producir estos profesionales que la industria necesita y sacar provecho del tema tecnológico. Entonces, me parece que vamos bien, ¿no? Obviamente hay que ir puliendo cositas, hay que seguir por ese sendero de integración, de cohesión, de alianzas, Sí, fortalecer mucho los pensos de las universidades para que estén muy adaptados a lo que está pasando actualizados. actualmente, porque Ajá. claro, porque es que esto va a una velocidad que es muy difícil a veces que una universidad esté como al día, pero hay que hacer el esfuerzo y mirar cómo hacerlo para que realmente estemos, y además porque podemos ser productores de tecnología nosotros mismos. Me asombro la cantidad de empresarios y emprendedores que diseñan apps, Ujú. plataformas, una cantidad de cosas que cambian la vida. Y yo digo, qué bonito que eso esté saliendo justamente de Antioquia. Total, y que se visibilice bastante también Claro, en el total. país, en el mundo. Yo creo que hay un reto también que es muy fuerte, hay que implementarlo rápidamente, que es el tema del bilingüismo y a la Ujú. par la adopción de tecnologías de traducción y demás que permitan agilizar ese paso. Pero es muy bueno el bilingüismo y el uso de tecnología
que nos permita comunicarnos rápidamente con diferentes países. Total, ahí están las oportunidades, es aprovecharlas. Bueno, Juan, vamos terminando entonces este gran episodio. No sé si hay algo más con lo que te gustaría cerrar en este momento. Bueno, no, agradecer a toda la gente de Antioquia TI porque es un esfuerzo muy lindo de estar contando estas historias, de la gente que ha tenido mucho que ver con la tecnología, con la innovación en nuestro departamento y que esto se convierta en un material que realmente sea útil para quienes estamos en la industria de la tecnología, la innovación y el empresarismo. Excelente, Juan. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en este episodio y también por todos los aportes que has realizado a la industria desde esa gran profesión también como periodista y toda esa experiencia gigante que tienes en temas de tecnología. Mil gracias, Juan. Siempre con todo el gusto, Alejandro. Claro que sí. Ya todos los invitamos entonces a estar muy pendientes de los próximos episodios de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Chao, chao. Muchísimas gracias.